Hola, buenas. Hoy en este vídeo os presento el parte 2, cómo se llaman las personas más cercanas de nuestra familia. Pues si no has podido suscribirte en este canal, te diría que te suscribes para no perder los próximos vídeos. Así que también podrás aprender más y también podrás compartir los vídeos que estamos haciendo en este canal. Y siempre en este canal aprenderemos el idioma fular, la diferenciación cultural y mucho más. Y pues entonces podrás compartir los vídeos y dar un like y dime también en los comentarios qué te gustaría en los próximos vídeos. Gore, amigo. Gore, amigo. También tenemos Mbari, significa también amigo. Mbari, amigo. Tana, nieto o nieta. Tana, nieto o nieta. También otra versión, Tanirao, nieto o nieta. Tanirao, nieto o nieta. Dendirao, primo. Aquí tenemos dos casos diferentes. Con el dendirao es el hijo de tu kau materna o bien el hijo de tu tía materna, que puede ser dendirao en fula. Pero en el occidente es diferente. Tus primos son de tu tía paterna o tío paterno o tía materna. Familia de sangre. Ko musidɗo es de mi familia. Ko musidɗo es de mi familia. Genda, marido o esposo. Genda, marido o esposo. Debbo mi mujer. Debbo mi mujer. Ɓiɗɗo, mi hijo. Ɓiɗɗo mi hijo. Nawlirawo, coesposa, en el caso que el marido tendrá dos mujeres o una novia escondida. Nawlirawo, coesposa. Jom galle, el dueño de la casa. Jom galle, el dueño de la casa. Isirao, suegra o suegro. Isirao, suegra o suegro. Keinan, cuñado o cuñada. Keinan, cuñado o cuñada.